Gloria a Dios. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Qué bueno estar reunido en esta noche. Pensaba cuán importante las palabras. Dios nos ha permitido a nosotros la bendición, el don, de poder comunicarnos con un idioma inteligible. Algunas personas más que otras, ¿verdad? Entonces yo pienso con cuánta precisión nosotros a veces podemos decir las cosas, y pienso yo en las circunstancias de cada cual y cómo nosotros utilizamos las palabras en ciertos momentos. Antes, cuando era un martes, usted se estaba preparando, le decían, ¿para dónde vas? Y usted decía, voy para la iglesia. Y eso era parcialmente cierto, pero lo que estaba pensando uno era el lugar. Entonces yo decía, y ahora, pues vamos a estar con la iglesia. Y es la realidad. Y siempre, no importa dónde es que estemos, si está el cuerpo de Cristo reunido, que es la iglesia, estamos con la iglesia, estamos en la iglesia. Quería compartir eso con ustedes, ¿verdad? Porque es algo que me vino al corazón de repente. Pero el tema no es ese. El tema ya el pastor lo estaba presentando hace un momento, o al menos le dio la antesala que ya todos sabíamos y todos nos hemos preparado para el estudio de esta noche, donde estaremos considerando unos pasajes en distintas partes de la Biblia. Hoy no traje unos pasajes para repartir, me disculpan. No los preparé. Sin embargo, hay algunos que quiero que algunos hermanos lean. Los voy a decir ahora, pero cuando llegue a esas porciones, quiero saber al menos quiénes están en disposición y quieren leer. Levántenme las manos si son tan amables. La hermana Rosana, la hermana Angie, hermana Lorian, Héctor, hermana Úrsula, pues ya tengo por lo menos 5 ahí y voy a ir en orden así. No en ascendente de edad, ¿verdad? Para no poner nadie en evidencia, sino desde mi izquierda, entonces así subiendo. Pues la pregunta que le da título al estudio de esta noche es: ¿qué pasa después que nos convertimos a Cristo? ¿Qué pasa después que nos convertimos a Cristo? Y vamos a estar considerando unos pasajes centrales o al menos relacionados que nos van a ayudar a al menos enfocar o a meditar en unas particularidades de esa pregunta, ¿verdad? Pudimos haber escogido muchísimos otros, pero tenemos la bendición de tener un material didáctico y ese fue el material que aparece ahí. Los pasajes que ustedes han estudiado se encuentran en Filipenses 1, Filipenses 2, Tito 2 y Tito 3. No los capítulos completos, pero si usted lo lee completo, mucho mejor, porque tiene el contexto, ¿verdad? Ustedes no leen una carta empezando desde el final, ustedes tienen una idea de lo que está ahí, pero todas estas cartas las hemos leído. No puedo decir a saciedad, porque uno nunca se puede saciar de la palabra. Estaremos saciados solo cuando estemos en la presencia del Señor, y vamos a ver hoy precisamente por qué. Es posible que después de convertirse, bueno, vamos a ir a la pregunta obligatoria, ¿verdad? Que todos conocemos la contestación. Sin embargo, para ir sobre la semántica de la pregunta, convertirse. ¿Qué requiere o qué es indicativo del proceso que se está dando cuando decimos algo o alguien se convirtió o fue convertido? Por ejemplo, si yo le doy a usted una docena de huevos, una cebolla, un pimiento verde, queso rallado, un galón de agua, 17 limones y un paquete de azúcar, ¿usted podría convertir eso en algo? Eso es una compra, dice el hermano Héctor. ¿En qué podría usted convertir eso? Bien grande con limonada. Pues dijeron ahí, ¿verdad? ¿Hello? Bien grande con una limonada. Con una limonada. Yo no sé si esa es la mejor combinación. Quizás para bajar el colesterol del huevo. Pero usted tenía una cosa y dejó de ser esa cosa para hacer otra cosa.
Pero la cosa que era antes, todavía queda algo de evidencia de ello. Y así pasa con nosotros, hermanos. El Señor nos convierte. Decimos que nosotros nos convertimos, pero la realidad es que nosotros no hacemos nada. Nosotros aceptamos que el Señor nos convierta. Así que, pero por falta de una mejor palabra, quizás utilizamos la expresión, fulano de tal se convirtió, o yo me convertí al Señor. Y la realidad es que lo que está sucediendo es que el Señor me va convirtiendo. Y vamos a hablar precisamente sobre ese proceso. Y fíjense que estoy utilizando la expresión proceso. Pues, cuando nosotros nos convertimos al Señor, o la conversión, el acto de conversión, que es el momento que nosotros como cristianos recordamos, fue aquel momento en el cual nosotros reconocimos que éramos pecadores, aún en este momento seguimos siendo pecadores, ¿verdad? Pero no al grado que lo éramos antes, o al menos no debería ser. Reconocimos nuestro pecado y cómo ese pecado nos separaba de Dios y que era necesario aceptar el plan de salvación que Dios había preparado de antemano para la humanidad, de modo que pudiéramos nosotros optar por la salvación. Ese día es el día que nosotros reconocemos como el día de nuestra conversión. Éramos una cosa y de inmediato dejamos de ser esa cosa para hacer otra cosa. Pero quedan vestigios de la cosa previa. Dejamos de ser del dueño anterior, que era el maligno, para entonces ser esclavos de Dios. Del doulos, ¿verdad? Como hemos visto dentro de las definiciones que hemos estado considerando, para ser siervos, pero mejor ser siervo, esclavo de Dios, de Cristo, que ser siervo, esclavo del mundo, del pecado, del maligno. Pues algo que sucede de manera instantánea es que el Señor nos justifica, ¿verdad? Vamos a estar viendo dos doctrinas. Una, la doctrina de la santificación, y la otra, la doctrina de la glorificación. Esos van a ser los puntos centrales que vamos a estar nosotros considerando, pero como les he dicho anteriormente, debemos ver el proceso de salvación, de conversión más bien, como lo mismo, como un proceso. Yo sé que yo meditaba en lo que podría significar esto, y el problema, ¿verdad?, falta una mejor palabra, semántico, de definición que pudiera haber en esto. ¿Cómo es que algunos de nosotros pudiéramos decir la salvación como un proceso? Pero, ¿cómo es eso si uno o se salva o no se salva? Y si usted me dice eso, yo tengo que decir, usted tiene toda la razón. Pero cuando se habla de la salvación como un proceso, o más bien debe ser la santificación como un proceso, es el proceso de cada día ir creciendo espiritualmente, procurando llegar a la meta, ¿verdad?, que es ser idénticos a Cristo Jesús. Ahora sabemos que tenemos muchas limitaciones, y la limitación mayor que nos impide ser así es esta limitación física, ¿verdad?, nuestro cuerpo. Y cuando yo digo cuerpo me refiero a nosotros como un ente físico, ¿verdad?, porque este cuerpo se compone, ¿verdad?, de una mente, se compone de una porción física a la cual le atrae el pecado, ¿verdad?, lo que es sensual, lo que es del mundo. Entonces, cada día tenemos que luchar con eso, tenemos que luchar con el pecado para nosotros cada día procurar ser cada día más como el Señor. Pues, les decía, cuando aceptamos a Cristo Jesús, dos cosas son instantáneas. Primeramente, la justificación y también la regeneración. La justificación es que antes éramos enemigos del Señor. Ahora Cristo ha pagado por nuestro pecado y nos declara justos, ¿verdad? O sea que ya no somos culpables. Somos nosotros inocentes ante el Señor, porque Él mismo con su sangre ha limpiado esa maldad de nosotros. Ahora, esta obra de justificación o de santificación, debo decir, es una continua a través de la cual el Espíritu Santo se hace evidente y cada día va ayudándonos a ser
más y más como Cristo Jesús. Lo cual nos hace llegar, y estoy presentando la introducción de manera resumida. Entonces entrar en los detalles particulares de manera más profunda. Este proceso llega a su máxima, a su culminación, debo decir, en aquello que llamamos la glorificación. Y eso se da el día que Cristo Jesús venga por nosotros. Ese día nosotros seremos glorificados, lo cual también es un tema para algunos muy problemático, porque dice la palabra que Dios no comparte su gloria con nadie. Sin embargo, Él nos hace iguales que Cristo. Y esa es la gloria, ¿verdad? La gloria que Él nos da es que quita el pecado completamente. Ya Él nos ha limpiado, pero en ese momento ya el pecado no tiene ningún tipo de vestigio en nosotros. Nosotros vayamos transitando por este mundo, por así decirlo, en este cuerpo, hay vestigios del viejo hombre, ¿verdad? Hay veces que el viejo hombre quiere apoderarse de nosotros. No estoy diciendo que somos bipolares, no estoy diciendo que estamos poseídos, pero cuando digo que el viejo hombre se quiere apoderar de nuestras acciones o de nosotros, es que tenemos recuerdos y a veces queremos nosotros actuar de cierta manera que sabemos que no conviene. Por no dar muchos ejemplos. Pero pudiéramos dar algunos puntuales. Y esto pudiera suceder cada cierto tiempo y depende de cómo esté nuestra química física, o sea, de nuestra química corpórea, ¿verdad? Porque sabemos que las hormonas, los alimentos, sabemos que los medicamentos, tantas cosas pueden incidir en nuestro comportamiento, en cómo nosotros nos sentimos, y cómo nos sentimos físicamente ciertamente va a tener un efecto en cómo nosotros nos comportamos. Puede haber instancias en las cuales nosotros podemos comportarnos no completamente como Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Y a veces no es siquiera nuestro comportamiento, a veces nuestra mente pudiera divagar, ¿verdad? Porque la palabra santo sabemos que no significa lo mismo para todas las personas. Hay instancias en las cuales las personas dicen el más santo, y a veces está pensando en los que aparecen en los vitrales, una aureola, a veces equiparan la palabra santo o la santidad con la completa perfección. Esa es una de las etapas, ciertamente, de la santificación, y vamos a hablar sobre 3, pero lo que significa santo es ¿qué? ¿Qué significa santo? Hemos hablado de esto en muchísimas ocasiones. ¿Qué significa santo? Úrsula. Dedicado. Amén. Separados del mundo. Amén. Pues Dios nos saca, ¿verdad? Nos entresaca del mundo por virtud de que hemos aceptado su plan perfecto. Y desde ese momento, Él dice, estos son los míos. Todo el mundo es creación de Dios, pero no todo el mundo es hijo de Dios. Y esto es algo que hay que tener muy claro. Todos los hijos de Dios son santos, y los santos son hijos de Dios. Pues es bien importante que esto lo tengamos muy claro. Pues la glorificación es ese último peldaño, para así decirlo, de la santificación. Cuando viene Cristo Jesús por nosotros, entonces Él nos hace perfectos, y en ese momento dejamos de nosotros de pecar completamente. Ya no hay vestigios del viejo hombre. Yo puedo decirlo, pero le confieso que se me hace muy difícil internalizarlo por completo, por nuestra limitación. ¿Cómo es eso de uno no ni siquiera pensar en el pecado? Porque el pecado, como usted quiera pensarlo, juzgar a alguien sin conocerle, llegar a una conclusión negativa respecto a alguien, ya eso es pecado. Y yo no sé si a usted le sucede como a mí me sucede. Es suficiente comprender el televisor y ver los anuncios. Desde aquí hasta el 4 de noviembre, hasta el 5 de noviembre. Y estamos nosotros juzgando lo que la gente dice. Y estamos llegando nosotros a conclusiones
respecto a si eso es verdad o no es verdad, o por qué aquel dijo esto o dejó de decir aquello. Ya muchas de esas cosas tienen que ver con nuestra humanidad y el viejo yo. Puede que yo reprima el decir algo, pero muy dentro de mí hay tal vez un rencor o un mal pensamiento hacia alguien, ¿verdad? Eso en sí constituye pecado. Pero eso es solamente un ejemplo ínfimo de los muchísimos que pudiéramos nosotros, con los cuales tuviéramos nosotros que luchar de día en día en el proceso de nuestra santificación. Pues ese es el resumen resumido de la introducción. Ahora vamos a hablar sobre nuestra posición como santos. Vamos a hablar sobre estas tres etapas. Vamos a hablar sobre nuestra posición como santos, vamos a hablar sobre nuestra progresión como santos y por último, en esta porción, por supuesto, nuestra perfección como santos. Son las etapas que vamos a enfatizar antes de ir a los tres pasajes principales y les voy a ir adelantando. Próximamente voy a estar llamando a dos personas que me lean, la hermana Lorian, era la primera, Colosenses 3, 1 al 17, cuando te diga. Úrsula, 2 Corintios 7, del 8 al 10, y el 12, el versículo 21. Les voy a pedir que lean eso dentro de un momento, todavía no. Y luego el hermano Héctor, le voy a pedir que busque 1 Tesalonicenses 5, 23. Y la hermana Rosana, Romanos 8, 28 al 30. Y por ahora, les voy a pedir que lean. Pues hablamos sobre estos tres sentidos de la santificación en Jesús. Posicional, progresiva y definitiva. O sea, nuestra progresión y nuestra perfección como santos o en la santidad. Cuando Dios nos salva, Dios a nosotros nos cambia de posición. ¿Qué sentido usted le hace a eso? ¿Qué sentido le tiene eso a usted? Que Dios nos cambia de posición cuando nos salva, hermana. Amén. En 1 Corintios 6:11, Pablo dice que ahora se es santo. En ese momento, cuando Dios a nosotros nos rescata, cuando Dios a nosotros nos salva. Ahora, esto no es un sentido de perfección moral o de ausencia de pecado. Y esto no voy a explicarlo de nuevo porque voy a pecar de ser redundante o de ser repetitivo, pero tiene que ver con la definición de santo. La definición de santo es nuestra posición. Como decía la hermana, perdóneme que no, Margarita. La hermana Margarita decía, ¿verdad? El Señor nos saca aparte, nos saca del mundo para servirle y para glorificarle a Él. Pues esa es nuestra posición ahora. Estábamos allá, como dice la hermana Rosana, nos sacó de las tinieblas y nos colocó en su luz admirable para nosotros poder glorificarle a Él. Pues esa es la etapa, la perspectiva posicional, ¿verdad? Nuestra posición como santo. Ahora, tenemos que considerar, y este va a ser parte del enfoque principal a través del estudio, nuestra progresión como santos. ¿Qué usted entiende respecto a progresión? Cuando decimos fulano de tal es progresista. Muy bien, ¿va? Puede ir empeorando, puede ir progresando en lo malo también. Puede ir progresando en lo malo, dice el pastor. Y eso es cierto, ¿verdad? Lo digo de manera jocosa, ¿verdad? Usted me perdona. Yo soy realengo en lo que respecta a la política. Pero me parece que sí es importante nosotros tener conciencia de ello. Como un aumento, ¿verdad? Un movimiento lineal en una dirección, ¿verdad? Ir creciendo, ¿verdad? Avanzando. Pero dice el pastor, que me parece muy acertado, que ese avanzar no necesariamente significa
que se va mejorando. Ahora, si estamos progresando en la santidad, sí, pero utilizaba yo la palabra progresista, ¿verdad? Y ustedes pensaron en un partido político puertorriqueño, pero en este tiempo se habla mucho sobre los progresistas, ¿verdad? En inglés la palabra progressive. Se habla sobre esta comunidad que habla mucho sobre la inclusión y habla mucho sobre los derechos de las personas sin importarle su trasfondo histórico, ideológico, ¿verdad? Y todo eso está muy bien porque en una democracia y en una vida en comunidad pues tenemos que permitir que las personas vivan acorde con sus necesidades sin nosotros interrumpirlo, siempre y cuando esas personas no afecten nuestra vida de manera adversa. Pues el progresismo en este tiempo, ¿verdad?, acorde con lo que presentaba nuestro pastor, no necesariamente significa algo bueno. Pero en la santidad, por supuesto que sí. Y la pregunta que presenta el título del estudio de esta noche, ¿cuál es? ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después que nos convertimos? Mantengan esa pregunta en mente, ¿verdad? Porque podemos irnos por la tangente, como decía alguien, por la tangente, como decía alguien. Podemos irnos por la tangente y olvidarnos cuál es el enfoque. ¿Qué pasa después que nos convertimos a Cristo? Y la progresión es algo importante. No nos podemos quedar estancados. Hay personas quienes dicen, pues todo está en las manos de Dios. Y eso es cierto. Hay que dejar todo en las manos de Dios. Sin embargo, Dios quiere que usted se deje mover por Él. Que usted busque su dirección y usted no se quede estático. Porque si fuera todo en las manos de Dios desde el momento que yo me convierto, entonces no tengo que congregarme. Entonces no tengo que aprender de la palabra. El Señor ciertamente me ilustra, el Señor me convence, pero el Señor también quiere que yo pueda mirar su palabra y poder ser ducho en lo que Él quiere enseñarme y quiere que yo le lleve a los demás. ¿Cuál es la gran comisión? En pocas palabras, en 3 o 4 palabras, ¿cuál es la esencia y cuál es el centro de la gran comisión? Margarita. Proclamar el Evangelio, esa es nuestra gran comisión. Ir a todos los lugares, a todas las personas y hablarles de Cristo, proclamar el Evangelio, hacer discípulos, ¿verdad? Pues, ¿cómo yo puedo hacer eso desde el sofá de mi casa? De alguna manera yo tengo que dar testimonio a las personas respecto a aquel que me salvó. Esto es bien importante y eso es parte de la progresión en la santidad. Pues esto es bien importante, ¿verdad? Voy a seguir adelantando aquí porque no quiero detenerme en esto solamente. Muy bien. Vamos llegando a los pasajes bíblicos, les decía. Este proceso de santificación se desarrolla a través de la fe y del arrepentimiento. 2 cosas bien importantes. La fe y el arrepentimiento. ¿Cuál vendrá primero? ¿Ustedes están esperando que yo le dé una contestación? Yo solamente lo presenté, ¿verdad? Una pregunta que yo tenía formulada, pero me parece que es una pregunta importante. Usted va a decir, bueno, primero me tengo que arrepentir para poder tener fe. Sin embargo, ¿ante quién me voy a arrepentir en el momento que me arrepiento? Si usted me pregunta a mí, y yo tuviera que disertar al respecto, yo diría que primero tiene que venir la fe. Primero hay que creer que hay Dios para entonces yo poder presentarle mis pecados. De otra manera, estaría presentándoselos al aire. No es que el Señor no los tome, pero la fe viene primero, por supuesto, ¿verdad? Tiene que haber una convicción, una certeza de que Dios es y me escucha y que yo sé que yo estoy mal delante de Él. Ahí está el arrepentimiento. ¿Verdad? Pues esto es bien importante. En cuanto al arrepentimiento, el proceso de la santificación consiste en eliminar el pecado de la vida del creyente. Ahí está el pasaje que le pedí a mi hermana Lorian que leyera. Colosenses 3, 1 al 17, si podemos leer eso completo. Dice así la palabra del
habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con gloria. Haced morir pues lo terrenal en fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, pero ahora hacen estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. No mintáis los hombre con sus hechos, y revestido de nuevo, conforme a la imagen de que va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando a otros, unos a otros, contra otros. La manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Todo lo que hacéis, sea de palabra de Él, es todo en Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Amén. Gracias, hermana Luriana. Escucho un pasaje como ese leído y de momento como que no quiero hablar. Porque la palabra de Dios es poderosa, hermano. Y yo creo que Pablo habla con gran profundidad, pero hay tanto que ha dicho allí en lo que lee mi hermana Lorian. No vamos a entrar en el micro detalle porque entonces el estudio sería de varios meses. Pero vemos nosotros ahí que hay un énfasis en lo que debemos nosotros hacer. ¿Cuál es el título del estudio? ¿Qué pasa después? Yo voy a hacer esa pregunta varias veces a través del estudio para que nos reenfoquemos, ¿verdad? ¿A quién le está hablando Pablo en ese pasaje? No solamente a los colosenses, pero ¿a quién en Colosas le estaba hablando él? A los santos. Fíjese, si le está hablando a los santos y le está diciendo todas estas cosas, quiere decir que todavía ellos no lo han alcanzado, ¿verdad? O se presupone que ellos esa es la manera en la cual deben ellos vivir. Pues esta expresión o este pasaje reverbera y llega hasta el 2024 y nos alcanza a nosotros. Y el mensaje todavía sigue siendo vigente. Está vigente este mensaje. Y le dice lo mismo a la iglesia en este tiempo. Es necesario que nosotros como iglesia dejemos el viejo hombre atrás, ¿verdad? Lleno de todas esas cosas, esas negatividades y todas esas acciones que no hablan bien respecto a nosotros y a quién a nosotros servimos. ¿Nos vamos a quedar iguales después de convertirnos? La contestación es no. ¿Qué debemos nosotros hacer? Hay distintos pasajes a través del Nuevo Testamento que vemos similares a este. No nos va a dar tiempo de leerlos todos, por supuesto, pero anótenlo por ahí para que se lo lleven de asignación, de modo que lo puedan leer. Comparen este pasaje que leyó mi hermana Lorian con Efesios 5, especialmente los versículos del 1 al 20. Hay un Efesios 5, del 1 al 20. Cuando tenga tiempo, léalo, porque le va a ser de bendición. El segundo versículo allí, Pablo le dice a la iglesia: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si ustedes miran el capítulo anterior, el versículo número 12, dice en Colosenses 2:12, sepultados con Él, con Jesucristo, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él,
mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y no puedo dejar de leer un pasaje en Romanos. En Romanos 6, el versículo 4, dice que fue declarado, 6, 4. Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Andemos en vida nueva. ¿Qué significa andar en vida nueva? Practicamos lo que aprendemos, ¿verdad? Como dice Santiago en 1:22, sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pues eso, así el Señor espera que nosotros vivamos. Cada día consciente, ¿verdad? Hablábamos antes de comenzar el estudio que Pablo nos exhorta a hacer ciertas cosas. No se utiliza una expresión que dice, este es vuestro culto racional. Me gusta mucho esa frase que utiliza Pablo porque lo que nosotros hacemos para Dios, no lo hacemos, viejito que yo conocía de Jayuya, decía, no lo hacemos a lo virulé, ¿verdad? No lo hacemos sin pensar, lo debemos hacer de manera pensante. Hay gente que piensa que la fe es simplemente tirarse a la deriva y ya. Bueno, nosotros podemos permitir o hacer aquello que no entendemos completamente, solamente cuando ya hemos conocido el poder de Dios. De otra manera, sería un simple ademán para cumplir con las expectativas de los hombres. Y sería lamentable una vida religiosa que realmente no profese una verdad respecto a lo que Cristo puede hacer en nuestras vidas. No sé si eso tiene sentido. Esto que estamos haciendo nosotros ahora no es un ademán, no es simplemente por agradar a alguien. Si estamos aquí es porque sabemos que Cristo dio su vida por nosotros y que lo que leemos en la palabra de Dios nos ayuda a realizar la labor para la cual nosotros fuimos llamados, porque todos los que estamos aquí somos obreros del Señor. Margarita ahorita estaba diciendo, nuestra gran comisión es proclamar el Evangelio. Pues todos aquí somos obreros, dado que a todos nos fue dado una comisión. Se nos fue dado una labor que realizar. Amén. Pues el Nuevo Testamento, el arrepentimiento es una parte clave en la vida de los creyentes, aún después de haberse convertido a Cristo en un comienzo. Hay un arrepentimiento que es para salvación, pero es necesario estar conscientes de lo que nosotros estamos haciendo, y cuando nosotros hacemos algo que no conviene, aun cuando nosotros pensemos que fue un error o una acción no planificada, que fue sin premeditación ni alevosía, cuando nos damos cuenta que hicimos algo que a Dios no le agrada, tiene que venir sobre nosotros un pesar. Y no solamente el que provoca nuestra conciencia, sino el que nos muestra el Espíritu Santo. Hay cosas que hacemos que pensamos que quizás estaban bien. Lo hice porque tenía que hacerse. Y luego que bajó la adrenalina, pienso y digo, la realidad es que pude haber obrado de manera distinta. O pensé mal. O no debía haber pensado de esta manera. A veces no llevamos nuestros pensamientos a la ejecución, pero hermano, nosotros vivimos más en nuestra mente que en el exterior. Mira a ver si eso es cierto. Pasamos mucho tiempo pensando y hablando con nosotros mismos. Eso no es un problema que usted se hable, el problema es que usted se conteste. Pues, hay instancias en las cuales nosotros pudiéramos estar pensando lo que no conviene, ¿verdad? Y lo que no conviene, pues puede ser una definición distinta para distintas personas. Pero si no conviene, ya sabemos que está mal. Pues el arrepentimiento debe estar ahí. 2 Corintios 7, versículos del 8 al 10 y el 12-21. Hermana Rosana. Úrsula, perdón.
Dice, porque Del 8 al 10 y el 12, 21. aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque no lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristé. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, para que entiendan, porque habéis sido conquistados según Dios, para que padeciese por nuestra parte, porque la tristeza que es produce arrepentimiento para salvar, de que no hay que arrepentirse. Y el 12, 21. tenga que llorar por mucho de lo que antes han pecado, y no se han arrepentido. Vicia y fornicación Gracias, Úrsula. Y no vamos a entrar en los pormenores de Corintios, pero sabemos de la carta a los Corintios, pero sabemos que en Corinto había mucho pecado, ¿verdad? Y Pablo tenía que reprender mucho al respecto. Esta segunda carta que le escribe, cuando la persona que lee mi suegra, el capítulo 7, los versículos que ya lee del 8 al 10, habla sobre el arrepentimiento. Y una de las cosas con la cual yo comparo esto es con la labor como padre. Si hay una labor, si hay una función difícil en la paternidad, es tener que corregir. Pero es una labor intrínseca, una labor obligada. El padre que no corrige a su hijo es negligente y por lo tanto en la negligencia demuestra su falta de amor por aquel que le ha sido dado el privilegio criar, ¿verdad? Y parece una paradoja y lamentablemente vivimos un tiempo, usted va por ahí y las personas piensan que los muchachos se crían como si fueran matas de plátano. La mata de plátano usted le echa un poquito de abono, pero yo tengo unas matas de guineo allí en el patio que yo las aboné en una ocasión y están ahí al lado del pozo. La gente dice, pues ahí están nutriéndose, sacando mucha agua del terreno, pero están allí y de momento usted mira y aparece un racimo de guineo. Las matas de plátano, allí hay un racimo de plátano, ¿verdad? Y si usted les echa comidita, ¿verdad? Le echa abono, puede que salgan más gorditos y más grandes, pero de todos modos ellos producen. Los muchachos no pueden ser así. Yo comparo eso con la labor del pastor. El líder de la iglesia tiene una labor difícil, ¿verdad? Porque tiene que ser firme respecto a aquello que le habla a aquellos quienes se supone Dios ha llamado para que le glorifiquen. Nosotros, yo digo se supone, pero sabemos que eso es en definitivo lo que nosotros estamos llamados a hacer. Nuestra vida toda debe glorificar a Dios. Aquello de nuestra vida que no glorifique a Dios, córrelo. No le sirve. Porque nosotros estamos puestos como siervos, esclavos de Cristo Jesús. Pues vemos nosotros esta porción. Vimos el arrepentimiento, ¿verdad? El capítulo 12 que leyera Úrsula también habla sobre lo que se ve Pablo haciendo cuando les vuelva a visitar, cuando les visite por tercera vez. Él dice, ya yo me veo llorando entre ustedes por los que se arrepintieron, pero también por los que no se arrepintieron de sus acciones. Ese tremendo pesar, ¿verdad? Usted insistir en la palabra de Dios, proclamar la palabra de Dios, y usted tener una certeza en su corazón de la verdad que usted le trae, el gran regalo y cómo le ha afectado esto a la vida suya y cómo le ha sido de bendición y cómo es que usted está tan y tan claro respecto a cuál va a ser el desenlace de la vida suya y por qué es que usted quiere eso para la vida de otro y usted le lleva ese regalo, pero la gente no lo quiere recibir. Nos tratan de locos.
¿verdad? Lo que para nosotros es la salvación, para el mundo es locura. Y esa es la gran encrucijada en la que nosotros nos encontramos, dando el regalo más grande que sabemos que se le pueda dar a cualquier persona, cual ya nosotros recibimos, gloria a Dios, y nadie lo quiere recibir. Eso nos causa un gran pesar. Y Pablo lo comunica en ese versículo 21 del capítulo 12 de 2 de Corintios. Bien importante esto. Pues el próximo punto hace énfasis en la fe, ¿verdad? En cuanto a la fe, la santificación progresiva significa que Dios está generando en una vida de pureza en el creyente. Está generando una vida de pureza en el creyente. ¿Qué es la fe? Y cuando decimos qué es la fe, usted rápido piensa, Hebreos 11:1. Esa es la definición por excelencia, ¿verdad? Hermana Lucy, para usted, ¿qué es la fe? Todo, ¿verdad? ¿Creer en qué? Yo no estuve allí, pero lo creo, ¿verdad? Certeza, ¿verdad? La fe, nosotros sabemos que lo que el Señor nos dice es cierto. Hay una convicción en nosotros. El Señor nos dio la fe inicial necesaria para poder creer en Cristo Jesús. Lo que dice mi hermana Lucy. A creer en Cristo Jesús, esa es la fe, en que Él murió por mis pecados. Y yo le confieso de esa manera, y en ese momento, esto es un tremendo misterio, ¿verdad? Viene el Espíritu Santo a morar en mí. Todo aquel que ha aceptado a Cristo Jesús como Salvador es hijo de Dios, pero no está solo. Dijo Cristo Jesús que era necesario que Él se fuera para que viniera el Consolador, el Espíritu Santo, Dios mismo, Jesucristo mismo, morando en nosotros de manera constante. Está siempre en nosotros, con nosotros y por nosotros. Que nosotros no le queramos reconocer en todo momento, eso es otra cosa. ¿Cuál es el título del estudio? ¿Qué pasa después que nos convertimos a Cristo? Esa es una de las cosas importantes que pasa. El Espíritu Santo viene a morar en mí. Y dado que el Espíritu Santo viene a morar en mí, yo tengo que reconocerle. Hermana Margarita. Sí, nosotros hacemos alguna cosita muy impaciente con un niño que a Dios no le agrada, el Espíritu Santo se contrista. Amén, amén. El Espíritu Santo tiene sentimientos, ¿verdad? Contristarse se pone triste. Si nosotros, como Pablo, en el capítulo 12, el versículo 21 de 2 de Corintios, ese llanto que él dice que él se ve teniendo por lo que están haciendo incorrecto todavía aquellos a quienes se les predicó y decidieron no tomar en cuenta la exhortación que se les dio, pues el Espíritu Santo, cuanto menos, estando nosotros, se contrista cuando no hacemos lo que es correcto. Primera Tesalonicenses 5:23, esa sí era de hermano Héctor. Primera Tesalonicenses 5:23. No, 5:23. Capítulo 5, versículo 23. Oh Dios de paz, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado siempre para la venida de nuestro Señor Jesús. ¿Ven? Pues eso es para una vida de pureza, ¿verdad? Ahora, para creer en la santificación, tenemos que creer en el perdón que tenemos en Cristo Jesús y tenemos que creer también en la transformación que tenemos a través de Él. Él nos perdona, pero también Él nos transforma. Esa transformación es lo que llamamos la conversión, ¿verdad? La conversión inicial, hay unas cosas que son puntuales y son inmediatas. La justificación, ¿verdad? Ahora la santificación es algo que es progresivo. Esa es la transformación a la cual se está refiriendo Pablo cuando le habla en esta porción, ¿verdad?
En 1 de Juan 2:1 nos dice que abogado tenemos para con el Padre a Cristo el justo. Esto es bien importante, ¿verdad? En lo que respecta a nuestra fe. Cuando usted habla con Dios, ¿cómo le llamamos a eso? Orar. Cuando nosotros oramos, cuando hablamos con Dios, tenemos que tener claro que estamos hablando con Dios. No es que no estamos hablando nosotros mismos. Para eso es necesario tener fe. Cuando yo estoy seguro de que si yo le hablo al Señor, ya sea a viva voz o en mi pensamiento, Él sabe lo que yo estoy diciendo. Y lo maravilloso es que la palabra nos dice es que si no tenemos las palabras para hablar con Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros intercede con gemidos indecibles. Habla por nosotros. Y eso es algo hermoso, hermano. No sé si a usted le parece esto, ¿verdad? Y yo siempre trato de ver lo que me dice la palabra al plano más sencillo, que alguien como yo pudiera entenderlo, ¿verdad? Y uno siempre habla de aquellas cosas que son más cercanas a uno, pues lo que uno ha hecho en su vida, en su trabajo, o la experiencia que uno tiene de vida con su familia. Hay instancias en la cual usted tiene tanta intimidad con alguien que a veces las palabras sobran, ¿verdad? Hermanos aquí que llevan 50 años de casados, se completan las oraciones unos a los otros. Uno empieza a hablar y el otro termina la oración. Uno hace una pregunta y el otro dice, ¿para qué me preguntas si ya tú sabes la contestación? Tienes una cara como que tienes hambre. Yo no sé cuál es la cara de hambre de hermano Millo, pero hermana Angie debe ciertamente saberlo. Y viceversa. Pues con el Señor, Él completa aquello que nosotros ni siquiera sabemos decir. Esto es bien importante y para eso es necesario la fe, hermano. Cuando hablamos con el Señor en oración, tenemos que tener fe. ¿A quién más yo le asigné un pasaje bíblico? Todavía no hemos llegado ahí. Está bien. Pues esta lucha que tenemos en nuestra progresión espiritual, ¿verdad? En nuestra progresión como santos, no es una que dependa de nuestras fuerzas personales. De hecho, cuando más fuertes estamos, es cuando sabemos y reconocemos que no tenemos fuerza. ¿Verdad? Segunda de Corintios 12, Pablo le dice, el Señor dice, en 3 ocasiones, o sea, en su carta dice, en 3 ocasiones le he pedido al Señor que quite este aguijón de mi carne. Pero me ha contestado, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, ¿verdad? En la debilidad. Pues nuestras luchas más fuertes, esto es un cliché, ¿verdad? Se ha utilizado en muchas ocasiones, no sé en cuántos sitios lo he visto escrito, pero las batallas más fuertes se libran de rodillas. ¿Verdad? Y yo últimamente no he podido orar de rodillas porque tengo una rodilla bien mala, pero al Señor no le molesta que usted ore de pie, acostado, sentado. No le recomiendo que lo haga acostado, ¿verdad? Si cierra los ojos puede que usted termine soñando que está orando y no está orando nada. Pues lo importante es que tengamos constancia de que estamos hablando con el Señor. Debemos tener fe en que, como dice Filipenses 2:13, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Bendito sea Cristo Jesús. ¿Estamos bien? Hermana Lucy. Pensando en que los cristianos no siempre nos sentimos que carezco de algo. Sí. De algo que por hacer por el Señor. Sí. Amén. Y así siempre debemos sentirnos, ¿verdad? Porque nunca... Y esto es cuando hay un corazón, me parece a mí, ¿verdad? Perdone que yo pretenda interpretar lo que usted está diciendo. Pero si lo fuera yo a mirar desde mi perspectiva, yo pensaría que el sentido de gratitud nos lleva siempre a entender que no hay nada que podamos nosotros presentar como paga por lo que se ha hecho por nosotros. Y así es la vida en Cristo Jesús. No hay nada que usted pueda hacer. Dar su vida.
Está bien. Te dice, pues, Cristo dio su vida por mí, yo voy a dar mi vida por él. Aún eso no sería suficiente, porque la sangre de Cristo Jesús, sangre limpia, sangre pura, sangre perfecta, versus la nuestra. Lo único que hace que nuestra sangre ahora valga es que nuestra sangre está limpia por virtud de la sangre de Cristo Jesús. Pues entiendo perfectamente lo que usted está diciendo y estoy completamente de acuerdo, ¿verdad? Ahora, esto no terminará hasta, como dice Filipenses 1:6, hasta el día de Jesucristo. Y usted dice, pero todos los días son los días de Jesucristo, porque yo vivo para Cristo hoy, quiero vivir para Cristo mañana, pero cuando Pablo dice hasta el día de Jesucristo, quiere decir el día que Él regrese por su iglesia. La venida de Cristo Jesús. Esta lucha continúa. Nuestra progresión en la santidad tiene que continuar. Tenemos que estar conscientes de lo que estamos haciendo. Y es importante que no perdamos de perspectiva que Cristo Jesús regresará. ¿Será en el tiempo de nuestra vida? Nosotros no lo sabemos. Pero todos los días tenemos que vivir como que Cristo Jesús está a la puerta. El Señor viene. Gigi Ávila predicaba y la gente preguntaba, Gigi Ávila se fue sin ver el regreso de Cristo, pero está gozando. Todos los hermanos que nos antecedieron están ellos disfrutando en la presencia del Señor. Bendito sea Dios. Pues esa será la glorificación, ¿verdad? Esa será la perfección. El regreso de Cristo en la Escritura afirma que seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Ahí se quitará aquello que impide que nosotros seamos completamente santos. ¿Verdad? Porque la santidad en el aspecto moral, la perfección, pues solamente se puede lograr cuando nosotros no tengamos algo que, por minúsculo que sea, impida nosotros ser como el Señor. Y ahora mismo lo que impide ser como el Señor es nosotros. ¿Verdad? Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra cultura, estas ataduras que pudiéramos tener todavía con la tierra, ¿verdad? Con el mundo. Decimos, pues, ¿cómo es que yo tengo ataduras con el mundo? Quizá a usted no se le antoja irse a, no sé si eso es un meeting político lo que hay ahí ahora. Voy a tratar de ser breve si alguno de ustedes tiene que ir para allá dentro de un ratito. Tal vez a usted no se le antoja estar en la plaza, ¿verdad? Con banderines y pancartas, hablando. No estoy diciendo que eso no sea importante, hermano. Pero me estoy refiriendo que eso son cosas de aquí. Cuando llegue el Señor y nos lleve, Él nos va a transformar completamente lo que faltaba. Él nos lo va a quitar de nosotros, ¿verdad? Va a quitar este cuerpo de nosotros, nos va a dar un cuerpo glorificado y ya el pecado no será más. Y ahorita les decía, yo no entiendo eso completamente. Porque para mí, yo puedo disertar respecto a lo que yo pienso que eso pudiera ser. Pero no se trata de eso. Se trata de creer que hay algo que es perfecto, que es completo. Y ese es Cristo Jesús. Pues nosotros seremos como Él. Y Pablo, Juan, trata de explicarnos a qué se refiere eso. ¿Por qué es que nosotros no lo podemos ver ahora? Y sí, lo veremos en un momento. ¿Verdad? En ese momento le veremos tal como Él es. Cuando lleva a Romanos 8, 28, 30, la santificación será completada cuando seamos como Cristo en un sentido pleno. Así será en la eternidad. La hermana Rosana, Romanos 8. Su propósito son llamados, porque a los que antes los predestinó para que fuesen hechos de imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Bendito sea el Señor. Yo creo que eso no hay que explicarlo mucho más allá. En la eternidad, las cosas serán. Para nosotros la palabra perfecta es eso mismo, una palabra. ¿Verdad? Y a veces la utilizamos de manera muy liviana. Ay, eres perfecta. ¿Verdad? Yo le digo a mi esposa, porque lo es. ¿Verdad? Dios la hizo para mí. Es quien me completa. Sin embargo, la perfección, en el sentido espiritual, ninguno de nosotros lo ha experimentado. Pero sí será
nuestra verdad por siempre cuando Cristo Jesús venga por nosotros y transforme lo que quede, ¿verdad? En ese momento tenemos una comprensión más completa de Dios y de su palabra. Hoy día nos reunimos precisamente para esto, para adentrarnos en la palabra y poder escudriñarla y poder internalizarla y digerirla de modo que podamos obrar de la manera que Dios espera de nosotros. Sin embargo, en nuestra humanidad hay ciertas cosas que puede que se nos escapen. A veces pudiéramos tergiversar algo, y la palabra tergiversar es una mala palabra, ¿verdad? Una palabra fea. Pudiéramos malentender algo. Tergiversar implica que es algo adrede, que se cambia. Sin embargo, hay instancias que pudiéramos leer algo y dos personas lo leen y puede haber dos interpretaciones. Y desde el punto de vista semántico, las dos interpretaciones pudieran estar correctas. El pasaje que dice más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja a que entre un rico al reino de los cielos. No vamos a entrar en lo que significa eso, pero yo he escuchado tantas explicaciones de ese pasaje bíblico, algo que dijo Cristo Jesús, ¿verdad? Los refranes. Y eso aparentemente esto era algo que las personas con lo cual las personas se podían identificar. Si no fuera así, no lo hubiese dicho. A lo que me refiero con esto es que hay muchas cosas que nosotros pudiéramos malentender, pues, por nuestra limitación humana. Cuando estemos en la perfección, ya eso no será un impedimento. Entonces entenderemos más como Dios quiere que nosotros entendamos su palabra. Hay unos pasajes que les voy a referir para que se los lleve y los estudie aparte. Primera de Corintios 15, los versículos de 42 al 52. Hermana Angie, yo te di unos versículos para leer. No, pues vamos a leer los Filipenses y Tito ahorita. Tú vas a leer de la primera porción ahí. Pero se lo llevan, si no lo han leído, Primera de Corintios 15, 42 al 52. Y Filipenses 3:21 están relacionados con lo que estoy diciendo hace un momentito, la necesidad de estar completos de Dios y de su palabra, la comprensión más completa de Dios y de su palabra. ¿Ven? Pues, en ese momento lo que nos impedía estar con Dios, todo eso desaparecerá. Ahora, la santificación progresiva significa que el pecado seguirá siendo una lucha hasta que muramos o hasta que Cristo regrese. A modo de resumen de esas porciones que nosotros vimos, hablamos de 3 etapas de la santificación o de la santidad. Hablamos de la posicional y la progresiva y la definitiva. Nuestra posición como santos, nuestra progresión como santos y nuestra perfección como santos. La perfección como santos, ¿cuál es otra palabra para eso? La glorificación. Amén. Entonces, hablamos sobre la santificación. Todos sabemos lo que es eso. Ahorita definimos lo que significa santo. Pero cuando hablamos de santificación, estamos hablando de una santificación progresiva. Ahora vamos a ir a los pasajes centrales para complementar lo que acabamos de hablar. Y de esta manera, pues, ver desde la perspectiva del tema que estamos considerando hoy. ¿Cuál es el tema? ¿Qué pasa después que nos convertimos a Cristo? Amén. Es para ver si están de pie. Yo sé que esta hora es difícil. Con el abanico se hace más difícil. Filipenses 1, 3 al 6. Hermana Angie, ¿podría usted leer esa porción? Filipenses 2, 12 al 13 y 15 al 16. El hermano Millo. Filipenses 2. Primero la hermana Angie va a leer del 1 del 3 al 6. Y luego Millo el capítulo 2, versículos 12 y 13. Y luego del 15 al 16. Esos 4 versículos. Del 3 al 6. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por vuestro tanto persuadido de esto, desde que comenzó en vosotros
varios de esos pasajes, amén, varios de esos pasajes, varios de esos versículos ya nosotros hicimos referencia a ellos, ¿verdad? Cosas que sobresalen allí, ¿verdad? El gozo de Pablo. Estamos hablando de Filipenses, la epístola del gozo y de las cosas buenas, algunas personas dicen, ¿verdad? Pero del gozo, porque él menciona gozo tantas veces a través de esa carta. Es una carta que comienza bien diferente, ¿verdad? En el saludo. Y habla de distintas cosas por las cuales él se siente gozoso cuando piensa de la iglesia en Filipo. Pero también habla, cuando dice estando persuadido, a lo que se refiere estando completamente seguro, convencido, no teniendo la más mínima duda al respecto de que aquel, ¿quién es el que comenzó la obra? Dios mismo, ¿verdad? No hay ni siquiera que aclararlo, ¿verdad? Ellos saben de quién está hablando. El que comenzó la obra en ustedes, no cualquier obra, la buena obra, la va a perfeccionar. La palabra perfeccionar, hemos dicho en otras ocasiones, ¿verdad? Lo que significa en griego, es la que utilizamos ahora también. Nosotros a veces pensamos, perfeccionar es estar libre de error, libre de cosas que no sirvan. Pues lo que significa perfeccionar es completar, estar completo. Pues estaremos completos. Ahora mismo nos falta algo, ¿verdad? Pues no estamos completos. Pues nos falta que el Señor regrese por nosotros y nos glorifique, ¿verdad? Nos dé un cuerpo glorificado. Y de esa manera le conoceremos a Él de la manera que Él verdaderamente es. Pero eso va a suceder en el día de Jesucristo. Hermano mío, los versículos 12 y 13, 15 y 16 del capítulo 2. Por tanto, amados míos, como obedecido, no como presencia solamente, sino ahora ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así Él como el hacer, por su buena voluntad. Amén. Y luego 15 y 16. Para que seáis rebeldes y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asistidos de la que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano y vano he trabajado. Amén. Miramos esto y no sé si ustedes están viendo el contraste que yo estoy pensando, ¿verdad? Entre lo que vimos en 2 de Corintios 12, el versículo 21. 1 Corintios 12, el versículo 21, que Pablo habla, él se proyecta viéndose, regresando a ellos en una tercera visita y llorando, ¿verdad? Por los que se arrepintieron, pero más por los que no se arrepintieron y continuaron en sus malas andanzas. Aquí todo lo que habla Pablo es que él se proyecta viéndose en el día de Jesucristo. Cuando Jesucristo regrese por la iglesia, él sintiendo la gran satisfacción, la gran bendición de que lo que hizo surtió un fruto. Amén. Hay muchas cosas que nosotros hacemos en el Señor en este tiempo. Yo no digo para el Señor porque no podemos hacer nada para el Señor. Todo lo que hacemos lo hacemos en el Señor, ¿verdad? Aun cuando pensamos que estamos haciendo algo para el Señor, lo estamos haciendo en Él. Ahora, no estoy diciendo que usted deje de pensar que está haciendo algo para el Señor, porque el Señor nos comisiona para hacer ciertas cosas. Pero cuando nosotros hacemos algo con una expectativa, nosotros como seres humanos tenemos una expectativa respecto a aquellas cosas que hacemos. Bien difícil que nosotros hagamos algo pensando que no va a haber algún efecto, no va a haber algún beneficio al respecto. Predicamos la palabra con la esperanza de que alguien la reciba, alguien la escuche y pueda arrepentirse de sus pecados y pueda gozar de la vida eterna. Predicamos la palabra teniendo la gran esperanza de que al menos nuestra familia
pueda ser bendecida por estas palabras y proceder al arrepentimiento y rendirse a los pies de Cristo Jesús. Siempre tenemos una expectativa. Pues Pablo habla sobre la expectativa que él tiene respecto a la iglesia y cómo él se sentiría, ¿verdad? El gran gozo que él habría de sentir en ese momento que esté en la presencia de nuestro Señor. Ahora, volviendo al capítulo 1, la porción que leí era mi hermana Angie. Algo respecto a lo cual Pablo está muy agradecido, le dice él a la iglesia, es de la comunión de ellos en el Evangelio. Y si nosotros le pasamos por encima, podemos perder la perspectiva, que es lo que está diciendo Pablo. Porque cuando decimos comunión, a veces pensamos, ¿verdad?, en la relación humana. Y eso es muy cierto. Pero no es cualquier relación humana. Él dice, vuestra, la de ustedes, la de la iglesia, comunión en el Evangelio. O sea que la relación que ustedes tienen, interpersonal, es una relación que refleja el que ustedes están duchos, ustedes son conocedores y ustedes han aceptado y recibido, internalizado y están viviendo lo que ustedes aprendieron de la palabra. Esto es bien importante, hermano. Cuando alguien puede ver eso en mi vida, gloria a Dios. Porque es eso mismo, es gloria a Dios. No es gloria para mí. Pero es una gran satisfacción. No me diga que usted no se siente bien cuando alguien le dice, ¿usted es cristiana? ¿Por qué lo dice? Porque hay algo diferente. De la manera que usted habla y de la manera que usted aconseja y de la manera que la paciencia que se puede ver en su vida. Margarita. A veces una persona tiene tanto entendimiento que conoce la Amén, amén. Pues precisamente eso, ¿verdad? Esa es la comunión en el Evangelio a la cual se refiere Pablo. Entonces, pero él dice, desde el primer día. O sea que eso fue instantáneo. De momento se les predicó la palabra del Señor y eso fue como que cambiaron de inmediato. Hubo una transformación. Y él dice desde el primer día hasta ahora. O sea que ha continuado esto. Y esa es la gran bendición para cualquier líder de una iglesia. ¿Verdad? Debe ser un terrible pesar que le digan al pastor, ven acá, tú tienes a fulano, mengano y sutano allí, que lo que hacen es tirando piedras en la plaza del mercado. Él dice, pero ¿cómo va a ser? Los identifican con la iglesia y los identifican con nada bueno. Por lo tanto, nada bueno se identifica con la iglesia. La iglesia se identifica con nada bueno. Y ese es el problema. Hay muchas personas quienes se les hace bien fácil tomar como excusa que en la iglesia pues hay mucha hipocresía. Y lamentablemente es triste tener que aceptarlo, porque la iglesia no es esto. La iglesia se expande, pero no están todos los que son, ni son todos los que están. Y ese es el problema grande, ¿verdad? Hay muchos falsos maestros, hay muchos falsos profetas, hay muchos falsos hermanos. Personas quienes no son hermanos, quienes están en la iglesia, pero realmente no lo son. Y esta es la otra cara, la contraportada de lo que está presentando Pablo a la iglesia. Que Dios nos tome a nosotros y nos transforme completamente y que nunca nosotros manchemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que el Señor nos manda a hacer en nuestra santificación progresiva. 3 preguntas para ir avanzando. ¿Quién debe ocuparse con esfuerzo en su salvación? Amén. Dice Pablo, con temor y temblor. Ocuparse en su salvación. No es que usted haga cosas para ser salvo. Es que usted, dado que es salvo, obre conforme a su estatus, ¿verdad? Amén. ¿Quién produce en nosotros tanto el deseo como el poder para ser santos? Estas preguntas están demasiado fáciles, ¿verdad? Es que hasta ahora hay que dar preguntas fáciles porque, imagínense. ¿Y cuál es la promesa de Dios con respecto a nuestra santificación? Que la perfeccionará. ¿Cuándo?
A que venga Jesucristo por nosotros. Amén. Ahora, esta pregunta es una pregunta capciosa. ¿Hay cristianos que no serán plenamente santificados por Dios? Le dije que es una pregunta capciosa, ¿verdad? Porque si no es plenamente santificado es que nunca fue cristiano. Aunque dice que cuando venga Cristo Jesús, completará, ¿verdad? Nos perfeccionará. Y ahí, pues, seremos plenamente santificados. ¿Y eso se llama cómo? La perfección, la glorificación, ¿verdad? Ese momento. No me dejen cogerlo, María Rosana. Hay un verso en Pedro, yo no sé si lo tendrá, Ajá. Pedro 1, cuando habla de Léelo. dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, completo, en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Amén. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Me parece bastante a la exhortación de Pablo, ¿verdad? Y a la que ustedes van a leer en Efesios 5 también. Pues vemos nosotros aquí que precisamente hay una expectativa que Dios tiene de nosotros, y es que cada día continuemos moviéndonos en la dirección que corresponde a la santidad, para glorificarle a Él en todo. 2 pasajes más. Adelante, hermana Lucia. Amén. Exacto. Todas las cosas que Dios hace por nosotros las hace por virtud de que Él es quien es. No hay nada que el Señor haga en nosotros, por nosotros y con nosotros que nosotros nos hayamos ganado. Cuando decimos que algo es en gracia, y por eso es que estamos hablando antes del estudio, escogí las palabras mal. Y vamos a ver 3 puntos para finalizar dentro de un momento que tienen que ver con, ¿verdad?, los medios de la gracia. Hay distintos medios de la gracia y no es como nosotros alcanzamos la gracia, porque no es eso, y eso es lo que usted me corrigió, y es completamente cierto, ¿verdad? Los medios de la gracia son de las maneras que nosotros podemos ver la gracia de Dios, la mano de Dios obrando sobre nuestras vidas sin nosotros realmente merecerlo. Pues la perfección que Dios nos da al momento de que Cristo Jesús vuelve por nosotros y nos da un cuerpo glorificado, eso es una manifestación de su gracia. Pero la gracia de Dios se manifiesta en nuestras vidas de muchas maneras, y ahorita vamos a ver al menos 3 de ellas para por lo menos puntualizar y crearle curiosidad que busquemos más. Amén. Pero es una muy buena pregunta la que usted formula. Tito, no del pastor, pero sí, el pastor quiere. Tito 2, versículos 11 al 14, y luego tengo del 3 al 4 al 8. ¿Alguien que quiera leer? Necesito dos voluntarios. La hermana Angie quiere leer y la hermana Rosana, para que el pastor reserve su voz. Tito 2, 11 al 14. Porque la gracia de Dios es estado para enseñándonos que renunciando a la iniquidad y a los deseos mundanos, estamos en este siglo aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda inquietud, de toda iniquidad, y purificar para sí un pueblo propio. Ven, quiero que estos 2 pasajes, ya escucharon ese, ¿verdad? Quiero que piensen una constante que hay entre los 2. ¿Qué cosas tienen en común? ¿Cuál es el énfasis de estos 2 pasajes bíblicos? ¿Escucharon ese bien, verdad? Una exhortación que hace Pablo. Y continúa aquí en Tito 3, 4 al 8. Ver qué paralelo hay entre ese y el versículo del capítulo 2. O del capítulo 2. 4 al 8. 3, 4 al 8. Pero cuando de Dios, nuestro Salvador, su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el acto de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual todos
abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la palabra fiel es esta, y en estas para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas son buenas y útiles a los hombres. Ven, algo importante que vemos nosotros allí, estábamos hablando al principio del estudio, que en el momento de la conversión hay dos cosas que son instantáneas. Y Pablo las menciona ambas aquí, ¿verdad? La justificación y la regeneración. Ahí de inmediato, esa es la posición de nuestra santidad. Saca de las tinieblas a su luz admirable. Ahí está nuestra justificación y la regeneración. Preguntas en estas dos porciones. ¿Cuál es la constante entre estos dos textos? ¿Qué es algo que se repite? ¿Qué es algo a lo cual insta Pablo que se haga? Nuestra vida debe girar en torno a hacer ¿qué? Dado que nosotros somos de Cristo. Creo que la pregunta está demasiado generalizada, ¿verdad? Nuestras obras, hay un énfasis en las obras, pero no son solamente obras. ¿Qué dice él? Buenas obras. Son buenas obras, ¿verdad? Si usted no hace buenas obras, usted no se salva. No, eso. Es para ver si están despiertos, está bien, muy bien. Era para ver si estaban despiertos, porque de momento yo digo, pues ya es la hora y el airecito. No depende de nosotros, ¿verdad? Porque él mismo dice allí, nada de lo que el Señor hace por nosotros es porque nosotros lo merecimos. Ahí está hablando de la gracia de Cristo. Usted no se salva por obras, usted se salva por fe. Por gracia soy salvo. Margarita. Amén. La fe, el Espíritu Santo, ¿verdad? Nosotros, bueno, no voy a seguir hablando porque les voy a contestar las preguntas que aparecen a continuación y quiero escucharlos a ustedes. ¿Y cuál es esta es la pregunta, y creo que Margarita comenzó la contestación. ¿Cuál es la causa de la buena obra? ¿Cuál es la causa? Que hemos creído. ¿Y las buenas obras son la causa de la salvación? ¿O la salvación es la causa de que hagamos buenas obras? Estas preguntas están bien difíciles, ¿verdad? Fíjese. Qué bueno que usted las haya fácil. Y están dándome la contestación correcta. Para muchas personas, estas preguntas equiparan la pregunta que ellos formulan. ¿Qué viene primero? ¿O qué vino primero? ¿Huevo o la gallina? Yo le digo, pero está claro, evidente que fue la gallina. Y me dicen, ¿y el huevo? Y yo, pues lo hizo Dios. No, pues Dios hizo la gallina, la primera gallina, y luego la gallina tuvo huevo. Pues, pero fuera que Dios hiciera huevo y hiciera gallina primero, eso le tocó a él hacerlo. Obviamente la palabra nos dice, cuando usted va a Génesis, que Dios hizo todos los animales. ¿Verdad? No dice que hizo el cigoto de cada uno de estos animales para que entonces se criaran en un surrogate, un vientre subrogado, ¿verdad? Y no quiero entrar en ese detalle porque esto es un problema también. La cultura popular. Tus obras son evidencia de que Jesús te salvó, y esto es algo para meditar. No lo tienen que contestar a viva voz. Piensa en ello, se lo lleva, lo medita. La pregunta es, ¿mis obras son evidencia de que Jesús me salvó? ¿Por qué sí o por qué no? Porque pudiéramos nosotros sentirnos inclinados de contestar de manera inmediata y decir, seguro que sí. Pero nosotros no obramos de la misma manera todo el tiempo. Quizá queramos reformular la pregunta. ¿Cuáles de mis obras no evidencian que Jesús me salvó? Quizás esa es una mejor pregunta. ¿Habrá obras en mí? ¿O yo obraré de un modo que no evidencie la salvación de Cristo? Esa es una pregunta importante. Pero la pregunta de seguidilla es, ¿qué voy a hacer al respecto? ¿Cuál es la pregunta que es el título del estudio? ¿Qué pasa después de que esa pregunta es importante. ¿Qué voy a hacer al respecto? Para terminar,
Estábamos hablando de medios de la gracia. Hay distintas maneras en las cuales yo debo estar consciente de la evidencia de la gracia de Dios en mi vida. Y cada día, mi progresión en la santidad, debo procurar encarar o experimentar esta gracia. Estar consciente de ello, más bien debo decir. Y voy a presentar 3 que están en el material didáctico suyo, pero no son las únicas 3. Luego quizá usted me quiera decir otras que pudiéramos considerar, ¿verdad? Estas son la iglesia, la Biblia y la oración, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando nos congregamos? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Habrá algún pasaje bíblico que hable sobre eso? ¿Sí? Pues, importante, ¿verdad? ¿Por qué sabemos eso? Porque el Señor nos ha enseñado su palabra y la palabra ya está grabada en nuestra mente, en nuestro corazón. Y nuestra fe ha aumentado porque la palabra misma dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pues hemos oído por la palabra de Dios, no por simplemente lo que dice el pastor, lo que dice el maestro en su filosofía humana. Nosotros lo que estamos predicando es la palabra del Señor, según está en la Biblia, ¿verdad? La tratamos de complementar o escudriñar, explicar para que podamos entender, pero lo hacemos conforme a la palabra misma. Pues la iglesia es el lugar donde debemos nosotros estar. Al principio les decía yo, la iglesia no es un sitio, pero donde está la iglesia, el cuerpo, ese es el sitio donde yo debo estar. Ese es el lugar. El Señor quiere que estemos congregados. No puede haber un cristiano tipo llanero solitario. El cristiano no es ermitaño. El cristiano está llamado para poder cumplir la gran comisión. Es necesario estar entre las personas, pero debemos tener preferencia por la iglesia. Y cuando tenemos situaciones que nosotros no sabemos lidiar con ellas, pues debemos nosotros acudir a los recursos que hay en la iglesia misma. Nuestros hermanos, primeramente el pastor, un hermano con quien usted tenga confianza, que usted sepa que es una persona que le va a dar un buen consejo, es una persona de buena tacha y que usted sabe que vive acorde con lo que la palabra demanda, ¿verdad? Pues ese es un medio de la gracia. En la iglesia experimentamos la gracia de Dios. También en la Biblia. La gente a veces están procurando ir a los distintos sitios porque quieren escuchar una voz audible. Pues hermano, llevamos aquí 2 horas y media escuchando una voz audible. La del pastor, la mía, pero nuestras voces han sido portavoces de la palabra de Dios, porque no estamos hablando de otra cosa que no sea la palabra de Dios. Ahora, cuando no tiene usted una persona que le hable sobre la palabra de Dios, el otro día el pastor exhortaba en contra de buscar palabra donde fuera, sin tener cuidado respecto a dónde se estaba buscando, dónde era el origen, ¿verdad? Hay personas quienes van, quiero escuchar palabra, quiero escuchar una predicación, prenden la radio y allá hay alguien hablando y usted no lo corrobora. Pablo decía que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, refiriéndose, haciendo una comparación entre 2 iglesias. Decía que aquellos corroboraban, buscaban en la Biblia a ver si lo que se le estaba predicando era como se supone que es, como estaba en la palabra. Y así debemos ser nosotros. Nosotros siempre hemos dicho, en una iglesia donde no se permite hacer preguntas, ahí hay algo, hay gato encerrado, ¿verdad? Hay algo que anda mal. Si hay un maestro, el pastor mismo, si dice algo que usted entiende no va acorde con la palabra. Ahorita de momento yo les dije, es necesario obrar para ser salvo, y por poco se levantan ahí con la Biblia en la mano para sacarme de aquí. Pues eso es importante, hermano. Es importante que estemos alertas, porque así de poquito en poquito van introduciendo falsas doctrinas y nosotros las vamos dando por buenas, y llega el momento que dejamos de mirar la palabra. Pues es necesario, si usted quiere escuchar la voz audible de Dios, vaya a la Biblia.
vaya a la palabra de Dios. Pero no deje de ir a la iglesia. Y otro medio de la gracia es la oración. Dios nos habla en su palabra, Dios nos habla en los testimonios que van acorde, paralelo con la palabra de Dios, pero Dios también quiere que nosotros le hablemos a Él. Y así lo hacemos en la oración. En la oración usted tiene espacio y la oración modelo que nos dejó Jesucristo pues nos muestra distintas formas o distintos elementos que no tienen que ser una fórmula, pero no debemos echarlos a un lado, ¿verdad? Debemos tomarlos en cuenta. Es el espacio donde reconocemos con quién es que estamos hablando. El espacio donde nosotros tenemos la oportunidad de expresarle nuestra gratitud al Señor por lo que hace por nosotros. Y si nos quedamos en eso, estamos todo el día. Porque en cada momento, cada segundo ya hay una bendición nueva. Pues hay que sacar tiempo para serles agradecidos a Dios. ¿Verdad? Esto, ser agradecidos a Dios. Dar de nuestras capacidades para la obra es ser agradecido a Dios. Pero durante el día, alabemos al Señor, glorifiquémosle con cántico. Oremos al Señor, hablemos con Él de continuo. Señor, gracias, qué hermoso tú eres. Gracias por esta bendición que tú me has dado. Y a veces usted puede enfocarse en una sola cosa que el Señor le ha permitido en ese día. Y usted puede estar largo y tendido, dándole gracias a Dios si usted realmente reconoce y usted es sensible al poder del Espíritu Santo en su vida. Pues la oración es crucial y es un medio importantísimo en el cual podemos nosotros observar, ver la manifestación de la gracia de Dios en nuestras vidas. Gloria a Dios. Estas 3 preguntas que les voy a formular ahora es para que se las lleven. Mediten en ellas. ¿Cómo deberías acercarte a los medios de la gracia? ¿Cómo deberías acercarte a los medios de la gracia? La otra pregunta es, ¿cómo sueles leer tu Biblia? ¿Es un tiempo donde ves la gloria de Cristo en la Escritura? ¿O es un mero hábito sin impacto en tu vida? Estoy leyendo palabras, o estoy consciente de que estoy leyendo la palabra. Y por último, ¿en qué se enfocan tus oraciones? ¿Muestras un deseo de santificación en tu vida o tus oraciones solo revelan un corazón egocéntrico? Estas preguntas son bastante directas, pero como yo he dicho en otras ocasiones, nosotros sabemos cuál es la contestación correcta. Y obviamente yo no quiero poner a nadie en evidencia, pero si somos sinceros, hay momentos que estamos más afines a lo que Dios espera de nosotros y hay veces que descuidamos la oración. Lo importante es que sepamos que nuestra relación con Dios es una real y será mucho más íntima a la medida que nosotros más intimemos con el Señor. Bendito sea Cristo Jesús. Hermanos, hasta aquí nos ha traído el Señor en este estudio. Si hay preguntas, dudas, comentarios, quejas, este momento. Hermana Lucy. Sí. Sobre la Biblia, que no todas son no todas las versiones son traducciones iguales, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, a ver, fíjese, hubo un momento en el cual ciertas versiones de ciertas traducciones o ciertas versiones, la intención era que las pudiera ser más afín con el idioma o el lenguaje que las personas hablaban en el tiempo contemporáneo. El problema es que, lamentablemente, una traducción de una traducción de una traducción, lo que hace es que muchas veces diluye el mensaje original. Por eso es que aprobado, ¿verdad? La versión Reina Valera del 60, aprobado ser una versión fidedigna, una traducción fidedigna a los textos originales. Pues es bien importante. Y yo creo que una de las cosas que debemos nosotros entender también, el Señor nos da discernimiento, ¿verdad? Porque hay distintas versiones que son muy buenas, ¿verdad? La nueva versión internacional, yo no tengo mucho problema con la versión. La veo, pero si hubiera algo allí que no fuera acorde con lo que ya el Señor nos ha mostrado, pues se vería, ¿verdad? Ahora, hay algunas cosas que son muy sutiles,
Hay unas personas que visitan las casas de puerta en puerta y la versión que ellos tienen de la Biblia tiene distintas alteraciones que son sutiles. Te va al libro de Juan, el primer versículo. En el principio era Dios, y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era un Dios. El Verbo era con Dios, y el Verbo era un Dios. Ahí hay un problema, porque nuestra Biblia no lo dice así. Te va a Juan, y te dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Al traducir era un Dios, era un pequeño Dios, no era Dios mismo. Y hay un problema gravísimo, doctrinal. Pero si perdemos esa preposición, perdemos de perspectiva cuál es la alteración. Por eso es que debemos dejar nosotros nuestro ego a un lado, y si hay algo que no entendemos, preguntarlo, ¿verdad? Yo siempre tengo como filosofía, ¿verdad? Yo he sido educador por más de 30 años. Y yo siempre digo, si yo no tengo la contestación, yo no me la voy a inventar. Y mis estudiantes siempre me van a respetar más por reconocer, that's a good question. I don't have the answer. I'm going to look it up. Your homework and mine. ¿Verdad? No vamos a buscarlo, no vamos a googlear, vamos a ir a los textos. Vamos a ir directamente al recurso. Y entonces vamos a corroborar. Y eso yo creo que lo vamos a agradecer mucho más a que si yo me lo invento y de momento 5 minutos más tarde te das cuenta de que adiós, eso fue de Amanga Production, como dicen los muchachos. Se la inventó, pero fue un disparate. Pero lo que usted dice, muy cierto. Hermano, pues, ¿hay alguna otra pregunta, duda, comentario, hermano mío? ¿Cuál fue el título? Mira, la conexión con Cristo Jesús y la santificación. La santificación es el proceso en el que Dios nos hace más como Jesús. Amén. Y el texto para memorizar, 1 de Juan 3:2, que dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. La semana que viene vamos a estar viendo la sesión número 3, que es otra pregunta. La pregunta es, ¿qué pasa después de nuestra muerte? No, ese no era el título. ¿Ese es el título? ¿Qué pasa después de nuestra muerte? De momento como que yo dije, ese como que se me sonaba como que... Y hay distintos versículos. Yo escribí 3 aquí, ¿verdad? Lucas 23, Filipenses 1, nuevamente, pero del 19 al 26 va a ser el énfasis, y 1 de Tesalonicenses 4. Esa va a ser la asignación para la semana que viene. Pastor, ¿habrá algún mensaje el jueves? El jueves estamos aquí. Y ¿Viene en casadita? de Natalia. Y el domingo entonces estamos de vuelta aquí. A las 10:30 de la A mañana. las 10:30 de la mañana aquí. Amén. Pues le invito a que tengamos una palabra de oración y de esta manera damos por terminado nuestro servicio. Gloria a Dios. Hermana Margarita, gracias por acompañarnos. Amén. Gloria a Dios. Padre amado, te damos gracias por la gran bendición que es poder reunirnos en familia. Esta es nuestra familia, mi Señor, y gracias por la certeza que tú pones en nuestro corazón de que eso es así. Gracias por la iglesia en el mundo, mi Señor, por los hombres y mujeres quienes dan de su tiempo y se reúnen, Padre amado. De esta manera ayudan a otros a conocer la verdad, la verdadera verdad, que no debería ser necesario enfatizarlo, mi Señor, pero sabemos que es así. Gracias por Millo y Angie, quienes nos presentan su hogar para que sea tu recinto, mi Señor, en esta noche. Gracias por los hermanos, Padre amado, quienes han tomado de su tiempo para estar aquí, en especial por la hermana Margarita. Bendícela, mi Señor, úngela, Padre Santo, y toma los deseos que hay en su corazón, las peticiones, y haz las tuyas, mi Dios. Te pedimos ahora que tú nos acompañes a nuestros hogares, Padre amado. Mira, mi Señor, que el día de mañana queremos continuar sirviéndote, por lo cual te pedimos que tú cuides y protejas nuestros sueños, y que si a ti te place, el día de mañana podamos nosotros levantarnos en condición de poder seguir sirviéndote a ti,
a conciencia, mi Señor. Gracias por el privilegio de servirte, Padre amado, y ayúdanos ahora a estar siempre conscientes de aquello que tú demandas de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo, dándote gracias. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.